Las manifestaciones en varias ciudades de Brasil comenzaron a última hora de la tarde de ayer. Las 5 mayores centrales sindicales de Brasil han convocado a huelgas y manifestaciones para el próximo 11 de julio, en una jornada de reivindicaciones laborales que va a estar enmarcada en una ola de protestas que sacude el país, como bien sabemos y hemos comentado. Las manifestaciones comenzaron en San Pablo, exclusivamente contra el aumento de las tarifas de transporte público, pero sumaron otras reivindicaciones, como mayores inversiones en salud y educación y críticas a los elevados gastos del gobierno para organizar eventos como el Mundial de Fútbol de 2014. No se trata solo del precio de los boletos, se trata de nuestros derechos. El pueblo ha despertado. El aumento de los precios nos ha sacudido y ahora exigimos una mejora en el sistema de salud, más seguridad y educación. Estamos hartos, ahora comienza la lucha. En Salvador de Bahía, la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma contra parte de los 20.000 manifestantes concentrados a 2 kilómetros del estadio donde jugaron Uruguay y Nigeria por la Copa Confederaciones. La cultura es un sistema simbólico a partir del cual dotamos de sentido los fenómenos que nos rodean, tanto aquellos que forman parte de nuestra cultura como los que no. En un mundo sumamente mediatizado, donde los medios de comunicación de masas tienen un rol fundamental, es importante preguntarse qué papel ocupan a la hora de generar representaciones simbólicas. En junio de este año, durante la Copa Confederaciones en Brasil, los llamados disturbios, manifestaciones, protestas, ocuparon un gran espacio dentro de los medios de comunicación. Ante esto nos preguntamos, ¿qué papel jugaron los medios a la hora de generar representaciones simbólicas en Uruguay? Acontecimientos, yo he visto mucho la discusión, generan acontecimientos o los acontecimientos ocurren, los medios de prensa los simplemente toman y muestran a nivel masivo. Creo que las dos cosas son ciertas. De algún modo, para todos aquellos que no formaron parte del acontecimiento, el hecho de mostrarlo reproduce el acontecimiento entre otros que no formaron parte de ese acontecimiento originario. Lo que pasa que al reproducirse ese acontecimiento a la hora de la gente interpretarlo, el acontecimiento, ahí el recorte que hace el periodista pasa a ser un recorte relevante, porque el acontecimiento no es el acontecimiento que pasó, sino el acontecimiento periodístico. Entonces hay como un acontecimiento sociológico, llamémosle X, que es unos determinados disturbios, y el acontecimiento periodístico, que es el recorte que hace el campo periodístico, si podemos poner en esos términos. Y que es producto de la disputa de cómo este acontecimiento es presentado. Si bien no son las únicas instituciones productoras de discurso, no cabe duda de que los medios son dispositivos, articuladores y difusores de discurso, y por qué no decir productores de discurso. Pierre Bourdieu decía de la televisión en unas conferencias que hoy ya son emblemáticas, porque fueron hechas en la propia televisión, que ese medio, la televisión, muestra ocultando, o al revés, oculta mostrando. Y en general, a pesar de que esto fue afirmado hace mucho tiempo, la televisión del siglo XXI, esta televisión de hoy, sigue los mismos mecanismos, que en definitiva, en términos más generales, serían mecanismos de inclusión y de exclusión. Un régimen de recortes que privilegian ciertos segmentos de discurso con la finalidad de construir un significado según una pauta ideológica. De alguna forma, nuestras representaciones están guiadas por el recorte que hacen los medios del mundo ontológico. En el caso de las manifestaciones en Brasil, estas cobraron relativa importancia para nuestra sociedad en la medida en que los medios las convirtieron en acontecimientos. De este modo, si los medios determinan qué, ¿podrán determinar cómo?
decir disturbios, decir protestas, decir azonadas, decir... estás produciendo lo que es el acontecimiento sociológico mismo. Claro. Porque la lectura del acontecimiento va a ser que el acontecimiento sea apoyado o no. Claro. Entonces, ahí hay como una lucha por cómo lo producís al acontecimiento periodístico, que va a generar lo que podemos llamar un estado de la opinión a favor o no de un determinado movimiento. Claro. ¿No? Los movimientos políticos contemporáneos no son ajenos a la discusión sobre qué va a producir un acontecimiento y cómo lo va a leer la prensa. Volviendo a Verón, él señala en uno de sus artículos, que es Esquema para el análisis de la mediatización, que existe un mercado discursivo y a ese mercado discursivo se orienta un medio tratando de satisfacer ciertas demandas de discurso instaladas y que se han detectado. Y una de las demandas que más fuertemente se hace sentir hoy en día es la de un espectáculo. Sobre el final de la manifestación, un pequeño grupo radical inició actos de vandalismo. Lo que había sido una marcha pacífica se transformó en una escena de guerra. Un grupo que tenía entre 300 y 500 personas, según el canal de televisión O Globo, atacó la sede de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Los policías que custodiaban el lugar se vieron cercados por la multitud y tuvieron que refugiarse dentro del edificio para evitar ser agredidos. Los manifestantes radicales lanzaron objetos y cócteles molotov. Incendiaron autos, cabinas de vigilancia y atacaron una sucursal bancaria. Con la situación sin control, el enfrentamiento se agravó. La policía pidió refuerzos y llegaron las fuerzas de choque, que dispersaron a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos. Quien había observado esta imagen durante la manifestación no imaginaba que pudiera terminar de esta manera. Brasil entrega sus flores para ustedes. Lo que dice Debord es que lo que ayer experimentábamos en forma inmediata hoy se aleja en una representación. Si bien esta es una tesis de la que después se apartarán otros pensadores más radicales, como el caso de Baudrillard, es cierto, sí, que hay una espectacularización que desborda los estrictos límites de lo que llamamos espectáculo. Y por eso se habla también de espectacularización de la noticia, por la necesidad de incluir un atractivo en un discurso que se supone tácitamente carente de interés. En el hecho mismo de la espectacularización va la afirmación implícita de que el periodismo en su estado puro no obedecería a demandas significativas de ese mercado discursivo.